Revisaba el programa del día de hoy y me daba cuenta que hoy es un día en el que se va a hablar frecuentemente de cáncer. De hecho, ya comenzó Raimundo. Y tal vez la propuesta de esta conversación, en la que no lo es tanto, porque en realidad el que va a hablar solamente soy yo, ¿verdad? Podría estar programada tal vez más tarde por la propuesta, pero bueno, las circunstancias así se organizaron. Ya lo asimilé y entonces vamos a empezar. Hablo de cáncer y de una propuesta para sumarla o volver a sumarla a la atención de pacientes con cáncer. Es una propuesta que tal vez te acomode a tu estilo personal y a tu manera de ver el mundo, entre ello al paciente de cáncer. O tal vez no te venga bien, quizás eres mucho más profundo o consideres que no te alcanza con esta técnica, o piensas que las cosas son más prácticas y objetivas y lo intentes por otros medios. Aún así, cualquier alternativa es buena. Recuerda, solo es una propuesta y tú eliges. Así que, después del descanso del que vienes, de haber dormido rico, pues si gustas, acomódate y escucha. El trabajo para la atención de los enfermos de cáncer ha sido insuficiente para alcanzar mejor grado en el bienestar de estas personas. Los efectos de la enfermedad se manifiestan muy frecuentemente de manera negativa e intensa en el estado psicológico de los pacientes oncológicos con trastornos adaptativos que van disminuyendo su calidad de vida. Hacer propuestas con estrategias de intervención que beneficien la adaptación y funcionalidad del individuo a esta nueva circunstancia en su vida adquiere una valía incuantificable. Proponer atención con la técnica de hipnosis dirigido a pacientes con cáncer tiene la intención de influir para la mejora en los recursos de afrontamiento de su enfermedad y su adaptación a esta situación de vida. Que esta propuesta sea un recurso para los profesionales de la salud que atienden a estos enfermos, expertos especialistas como el personal de enfermería, trabajadores sociales, médicos, psicólogos, psicooncólogos, oncólogos y todo aquel que esté involucrado en este proceso en la vida de dichas personas. La relevancia del presente trabajo es la propuesta de una técnica que desarrolle acciones individuales y grupales dirigido a las personas que están pasando por la enfermedad en alguna de sus fases: el prediagnóstico, el diagnóstico, el tratamiento, el post-tratamiento, la recaída o la fase terminal paliativa. En un inicio, casi todas las personas diagnosticadas con cáncer necesitarán tiempo para ajustarse a la noticia, reevaluar sus prioridades y buscar apoyo de sus seres queridos. Para muchos, este periodo de ajuste es difícil y sentimientos como incredulidad, temor e ira son normales. La intensidad de estas emociones consume mucha energía mental, lo que puede hacer difícil absorber y comprender toda la información médica que los profesionales de la salud les proporcionan. Probablemente les tome algún tiempo comprender lo que significa su diagnóstico y sus opciones de tratamiento, tanto físico como emocional.
Es aquí donde la propuesta de este trabajo quiere influir positivamente. Testimonios de personas con enfermedad oncológica dicen que tener la enfermedad les dio la oportunidad de reevaluar su vida y descubrir fortalezas y habilidades que no sabían que poseían, paradójicamente. Algunos incluso consideran que la experiencia con esta enfermedad realmente ha mejorado su vida. El cáncer afecta el cuerpo y el estilo de vida de las personas de manera única. Y cada quien tiene su propia estrategia para sobrellevar la situación. En la medida que busque y encuentre sus recursos para enfrentar las circunstancias y sean compatibles con su personalidad y estilo de vida, entonces la mayoría descubre la manera de continuar con su trabajo, con sus pasatiempos y relaciones sociales, sin negar que pueden pasar por estados de aislamiento, enojo, tristeza, depresión, miedo, angustia y ansiedad, entre otros, los cuales pueden alterar la vida de cada paciente en diferentes esferas y de acuerdo a su momento de vida, como puede ser en su sexualidad, en la familia, con los hijos, en el bienestar, con la presencia de dolor, por supuesto. Es por eso que la intervención de un psiquiatra, de un psicólogo, de un psicooncólogo se hace relevante. El dolor relacionado con el cáncer es uno de los síntomas que más preocupan y al que más temen la mayor parte de los enfermos. Es una experiencia que tiene un significado desagradable y se asocia al componente emocional que hace del dolor una experiencia única para cada persona, aunado a lo anterior. Hay que señalar que actualmente el cáncer se ha convertido en una enfermedad crónica y no necesariamente en una enfermedad terminal, para lo cual el paciente y la familia deben concentrarse en cómo vivir con cáncer y no cómo morir con él. La técnica de hipnosis tiene la particularidad de ser una de las estrategias más solicitadas para el control del dolor. Y entonces, esta propuesta se hace aún más relevante. La enfermedad de cáncer es objeto de falsas creencias en muchos sentidos. Por ejemplo, que es un castigo divino, producto de hábitos de vida personal, de mala conciencia o de una mala conciencia, etc. Se ha afirmado muchas veces que la causa de fondo reside en nuestra mente. Esta tesis, que goza de una gran aceptación popular, es arriesgada, ya que carece de argumentos científicos válidos y resulta además muy perjudicial para quienes padecen la enfermedad, por lo cual es inaceptable llegar a determinar una personalidad cancerosa, lo que terminaría siendo humillante para un enfermo de cáncer. Entonces, establecer que la etiología del cáncer tiene diversos factores. El medio ambiente, la dieta, las radiaciones, la genética, los virus, las bacterias, los fármacos. Entender que lo que existen son enfermos con cáncer tal vez sea lo más adecuado, sabiendo que la etiología mencionada, la evolución clínica, el pronóstico y el tratamiento no son comunes en los diferentes tipos de cáncer. El concepto que tiene el paciente y su familia de enfermedad evoluciona en función de su experiencia con el sistema hospitalario. En ese momento se encuentran dos concepciones complementarias o divergentes de la enfermedad: la del paciente y su familia, arraigada en el contexto cultural asociada a la idea de muerte, y la del especialista oncólogo que intenta reconstruirla como una verdad soportable. La terminología usada por el especialista facilitará o complicará el proceso de elaboración de la enfermedad al paciente, de acuerdo con su conocimiento previo.
La legislación nos dice qué se debe de hacer, pero no se establece el cómo y de los recursos que se requieren para llevarlo a cabo. Entonces, la falta de recursos, de conocimientos, de técnicas y habilidades psicológicas adecuadas por parte de los especialistas hace difícil que establezca con precisión qué debe decir, a quién, cómo decirlo y cuándo. En el modelo más centrado en la participación del paciente, se refiere que la verdad soportable es la carga informativa que el paciente está dispuesto a asimilar. El paciente es quien da la clave de cuánto y cuándo quiere saber. Se confirma que deben informarse los enfermos en la medida que ellos demandan la información que es necesario aprender y dar malas noticias, aprender a dar malas noticias, de forma que las condiciones psicoemocionales y la esperanza del paciente no se vengan abajo, respetando sus mecanismos de defensa y negación. La idea es ir proporcionando una información cada vez más clara, la decisión médica compartida, en la que el médico aporta su saber y experiencia y el enfermo sus valores y sus deseos. Se considera un avance en la libertad de elección. La demanda por parte de los oncólogos, de psicólogos especialistas en psico-oncología, sin duda está apoyada en la idea de poder afrontar los aspectos negativos de la situación y beneficiarse de los positivos. Si se desea que el informe beneficie al paciente, se debe evaluar la capacidad que tiene para aceptar y asimilar el diagnóstico, así como la forma en que se le puede preparar para afrontarlo con éxito. En cuanto al importante shock emocional que se produce en el paciente y en sus familiares durante la entrevista diagnóstica, se apunta que muchos pacientes se desconectan en la entrevista, aunque estén presentes, necesitando un tiempo de adaptación para oír más, para estar preparados, para seguir escuchando. Por ello, la información debe repetirse a lo largo de las sesiones, dar la información de manera sencilla o simple y no se reduzca a un momento puntual. Todo encuentro clínico supone comunicación, la cual es necesariamente bidireccional y establece el vínculo que permite el diálogo entre el paciente y el profesional. Una buena relación solo es posible si se efectúa una buena comunicación. Así entonces, la mala comunicación genera un sufrimiento innecesario en el paciente y sus familiares, incrementando el costo económico del tratamiento en la misma medida que decrece la calidad de vida del paciente. Los efectos psicológicos en el enfermo de cáncer. La enfermedad en general provoca en la persona que la padece distintas reacciones emocionales como angustia, miedo, ansiedad, incertidumbre, tristeza, desamparo. Y si la enfermedad es crónica y o amenazante para la propia vida, esas reacciones amenazantes se intensifican y tienen características propias según la etiología de la enfermedad, la personalidad de quien la padece y las circunstancias del enfermo. El cáncer, como cualquier enfermedad, no es un fenómeno estático, tiene su cronología en diferentes fases, en las que el paciente tendrá que desarrollar mecanismos adaptativos para afrontar el estrés que requiere la situación en cada momento. En el prediagnóstico, la incertidumbre se hace presente. La preocupación, las conductas desadaptativas de hipervigilancia. En el diagnóstico, produce un importante shock al paciente, negación total de la enfermedad, rechazo fatalista de las medidas terapéuticas, depresión clínica, rabia y hostilidad. Cuando están sometidos al tratamiento,
miedos a las medidas terapéuticas, a la cirugía, a la anestesia, al dolor, a la muerte durante la intervención o al cambio de la imagen corporal, a la disminución de la capacidad de trabajo y funcionamiento social, pueden producir un importante menoscabo en la autoestima personal, con duelos prolongados y cuadros depresivos que exigirían, en muchos casos, la intervención del psiquiatra. Durante el posttratamiento, miedo a la recidiva. Entonces, vivir en un estado de expectativa ansiosa y excesiva autoobservación corporal, en ocasiones con mecanismos hipocondríacos. Las revisiones programadas suelen generar intensa ansiedad anticipatoria, pudiendo aparecer reacciones desadaptativas que cursan con ansiedad y depresión importantes. Cuando se presenta la recidiva, produce un choque emocional y un sentimiento de decepción en la persona, sobre todo si la recaída significa que el tumor no va a ser curable. El ciclo desadaptativo de incredulidad o negación, seguido de rabia y hostilidad, y posterior ansiedad y depresión, se vuelve a activar con dificultad progresivamente mayor. Cuadros depresivos, insomnio, estados de ansiedad, con inquietud e irritabilidad. Cuando la enfermedad progresa, entonces se acude a otros especialistas para segundas opiniones, a veces tratamientos alternativos fuera de la medicina convencional. Son frecuentes los cuadros depresivos que requieren atención especializada. Por último, en la fase paliativa, está precedida por la conciencia del paciente de lo irreversible de la situación. Hay miedo al dolor, al abandono y a la pérdida de la dignidad corporal. Un gran temor a lo desconocido, preocupación por los asuntos económicos o profesionales no resueltos y por la situación en que quedarán los familiares a su cargo. En ocasiones se produce un duelo anticipado de la propia muerte y son frecuentes las depresiones y los episodios confusionales agudos como el delirio. La enfermedad cancerosa provoca deterioro físico y psicológico. El deterioro físico puede deberse a la evolución de la enfermedad o ser consecuencia del tratamiento aplicado, y con frecuencia se debe a las dos cosas. Físicamente, la enfermedad de cáncer se caracteriza por una progresiva pérdida de peso, cansancio, falta de apetito, insomnio y disfunciones orgánicas localizadas en la zona del desarrollo del cáncer. Pero quizá el más relevante de los trastornos físicos es el dolor. Por eso el tratamiento analgésico resulta primordial para aliviar el deterioro físico y psicológico. La hipnoanalgesia como una opción. El dolor en el paciente de cáncer se debe a factores como síntomas físicos, problemas psicológicos, problemas sociales, factores culturales y conflictos espirituales. El cúmulo de estos factores se le llama dolor total, y que entonces requiere así de una atención total. El papel cada vez más activo del paciente en los procesos asistenciales ha llevado al crecimiento de la psico-oncología y a un abordaje de las múltiples disciplinas. Con todo esto, un papel clave en la enfermedad oncológica es la intervención en los efectos que ésta produce en la esfera psicoemocional, considerando cada etapa de la enfermedad, así como el entorno familiar que rodea el paciente. La pregunta es: ¿cómo abordar los problemas psicoemocionales que se presentan en la enfermedad oncológica ya mencionados? ¿Hay una terapia por encima de todas las demás? Muchos problemas pueden tratarse igualmente bien con diferentes formas de terapia, de las cuales existen numerosas modalidades. Hay cerca de 400 modelos de tratamientos
Los más representativos y de uso más generalizado se pueden organizar en 3 grupos afines. Uno, las terapias de ensayo. Otro, las terapias conductuales. Y al final, las terapias biomédicas. Se establece que actualmente la terapia moderna puede ser muy efectiva y prevenir mucho sufrimiento innecesario. En sentido estricto, psicoterapia hace referencia exclusivamente a las técnicas empleadas por profesionales para mejorar el funcionamiento psicológico y fomentar la adaptación de la vida. Asimismo, las terapias a corto plazo pueden ser tan efectivas como los tratamientos de largo plazo. La terapia grupal, en el estado emocional y la calidad de vida del paciente con cáncer, tiene efectos estadísticamente significativos en la mejora al intervenir ansiedad y depresión. La terapia grupal tiene en relación a la terapia individual beneficios en términos de costo-efectividad, ya que implica atender a un número mayor de pacientes, además de favorecer el contacto de personas en la misma situación. Se genera una red de apoyo entre iguales. El apoyo que se da mejora la autoestima y además ayuda a aprender actitudes adaptativas entre los integrantes del grupo. Señalar que la terapia grupal es una modalidad de intervención que cada vez más se utiliza con pacientes oncológicos. El uso de la visualización en el tratamiento de enfermos de cáncer señala el reconocimiento que se hace por gran parte de la comunidad científica de la imagen y la visualización como entre las más poderosas herramientas de la psicología cognitiva. Los resultados sobre el efecto de la visualización en el tratamiento de enfermos oncológicos indican, junto con otras formas de psicoterapia, debería ser utilizada como una herramienta más en el tratamiento de cáncer, ya sea individual o grupal, sumándose a la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia, ya que aporta importantes beneficios a la salud mental y a la calidad de vida de los enfermos. Sin lugar a dudas, uno de los campos de aplicación de las técnicas de sugestión e hipnosis mejor documentados es el control del dolor y el alivio tanto del dolor agudo como crónico, como ya se había mencionado. La analgesia hipnótica, en empleo de sugestiones hipnóticas específicas, ha demostrado ser eficaz en la reducción tanto del dolor inducido experimentalmente en laboratorio como el dolor en contextos clínicos. El interés en las últimas por el empleo de técnicas de hipnosis en el campo de la oncología la ha incluido como tópico en los programas de formación para especialistas en psicooncología, desde el enfoque biopsicosocial y con intervenciones de carácter multidisciplinario. La hipnosis se ha utilizado en un amplio espectro de problemas donde ha demostrado efectos altamente beneficiosos: tratamiento del dolor, náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia y reacciones emocionales negativas asociadas a la evolución del cáncer, como son la ansiedad y depresión. La hipnosis, esencialmente a través de sus procedimientos sugestivos, sugiere al paciente que experimente diversos cambios a nivel sensorial, perceptual, cognitivo y motor, con el objetivo de que sucedan rápida y efectivamente, donde la técnica de inducción potencia estos cambios, que si bien pueden ser alcanzados por otros medios, bajo inducción hipnótica son favorecidos en tiempo y esfuerzo cognitivo del paciente. La hipnosis resulta ser una técnica más rápida, eficaz y con menos efectos secundarios que otras técnicas psicológicas para reducir el dolor agudo producido por procedimientos médicos invasivos, y la literatura metodológicamente más admisible
existente señala que la hipnosis es más eficaz que los procedimientos cognitivos conductuales para el manejo de dolor crónico como dolor de cabeza, dolor oncológico, fibromialgia, dolor lumbar y dolor artrítico. La hipnosis como un proceso natural, suave, no directivo o directivo, y con una utilidad práctica en la comunicación humana, en donde todas las experiencias en la vida siempre son oportunidades para crecer. Un método de comunicar ideas a la gente. Mientras la persona está en trance, se establece un estado de predisposición a la recepción de las ideas y a la vez la persona receptiva desarrolla una tendencia a responder a ellas. En hipnosis hay diferentes fenómenos que pueden ser utilizados de formas diversas. Conocerlos da la posibilidad de emplearlos con múltiples propósitos. Como el enfoque de la atención, es uno de los fenómenos que sucede en trance hipnótico. Es un tipo diferente de pensamiento y conducta para llegar a la meta deseada, utilizando ideas y recuerdos, imágenes visuales, recuerdos visuales, imágenes auditivas, recuerdos olfatorios y táctiles, utilizándolos como están usando los objetos concretos, fijando la atención durante el trance hipnótico en lo que es importante y no en aquello que es irrelevante. Otro fenómeno es la delimitación de la atención. Funciona como fijación de la atención, donde dando la libertad de atender todo lo que sucede, pero primordialmente las sensaciones que llevan a trabajar el problema. Es hacer consciente el hecho. La percepción del tiempo. En hipnosis el tiempo tiene otros valores. En trance, el tiempo tiene intervalos sin importar el tipo de respuesta. El rapport es un estado de interrelación con el paciente en el cual tiende a incluir todo lo demás. Mientras está en rapport con hipnoterapia, privilegia darle su atención y responderle. La respuesta ideomotora, una idea que corresponde a una respuesta motora. Observa cómo se manifiesta corporalmente la idea de una actividad motora. En hipnosis, le ofrece al sujeto la idea de una respuesta motora y él la acepta y la lleva a cabo. Y así, algunos otros fenómenos. Así, la utilidad de la formalidad y los rituales de la hipnosis, cuando es clásica, como el uso de la conversación hipnótica natural, es como la hipnosis ha incrementado su eficacia al pasar a integrar dinámicamente la sugestión directa a la indirecta, para ayudar a lograr lo que quiere alcanzar de una manera protegida y saludable, ahorrando tiempo y dolor. Así, trabajar con puntos claves y universales, como la comunicación entre las diferentes partes de la persona, sanar heridas, digerir emociones, elaborar situaciones pendientes, falta de límites, facilitando el trabajo terapéutico, especificando la creencia de que los seres humanos, más allá de ser únicos e irrepetibles, en el fondo somos muy parecidos, por lo que la propuesta es abordar cada vez más el trabajo con temas universales que se encuentren debajo de las dificultades de la persona, que la persona quiere resolver, abordando este trabajo con metáforas, símbolos que permiten resolver estos temas. De esta manera, la realidad interna construida lleva a actuar de determinada manera, y al hacerlo se influye sobre la realidad exterior. Son las profecías que se autocumplen.
La predicción, que por el solo hecho de hacerlo se convierte en realidad y así confirma lo que profetizaba. La certeza de que algo va a suceder hace que se creen las condiciones necesarias para que esto se dé, es decir, crea una realidad que no se habría dado sin él. Si construimos una realidad con la convicción absoluta de que es así, nos condiciona para actuar de modo que se cumpla. El trabajo individual o grupal con hipnosis requiere de especialización en la intervención, adecuando la técnica y la necesidad específica. Trabajar con hipnosis para desarrollar el potencial que cada ser humano posee y llegar a influir sobre la salud física, lo que se llama medicina biopsicosocial, aprendiendo a dominar las creencias negativas, esas que condenan, para no vivir arrastrados por ellas, sumando nuevas y mejores, porque están orientadas a vivir, esto es, a lo que hago en la vida y mejorar la calidad de la misma, con emociones que modifiquen la bioquímica del cuerpo y aprendiendo que la salud es un proceso y no solo un estado. Los especialistas involucrados poseen un poder para inducir creencias. Si lo hacen con conocimiento y con la técnica sugerida, desarrollarán la clave del buen vivir, que no se trata de no morir o vivir más, sino de vivir hasta morir. Finalmente, esta propuesta no es cuestión de creer o no creer, sino de saber, de ser educados en esta alternativa científica que es la hipnosis y entrenar cada vez más a profesionales dotándolos de esta herramienta en su campo de trabajo. Gracias. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.